Esta tarde o noche me acompaña mi hermano Héctor, mi hermana Guadalupe. Dios les bendiga, mis hermanos. Y estaremos desarrollando pues un tema bastante interesante. Y vamos a basarnos en Juan 3:18. Y es acerca de el juicio de los incrédulos. Pero antes de eso quiero recordarte que estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. El código postal 90044 y también el teléfono está disponible desde ya para que empieces a marcar, ya que más adelante estaremos orando por esas peticiones, por tu necesidad. El teléfono área 323-789-1665, 323-789-1665. Y recordó también que se acerca un retiro muy importante, que es el retiro general. Así que próximamente estaremos dando más detalles. Pero mis hermanos, vamos entonces a entrar de lleno a el mensaje o al pensamiento que traemos esta tarde. Y vamos a basarnos en Juan 3:18, como les decía anteriormente. Yo leo el pasaje para luego empezar a desarrollar este pensamiento. Y dice: el que cree en él, hablando de Jesús, dice, no es juzgado, pero el que no cree ya juzgado está, pues no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermano Héctor. Fíjate que es bien tremendo, mi hermano. El Señor, como que el Señor nos da la oportunidad para que nosotros podamos venir a su presencia, pero siempre, como estamos hablando de la fe, ¿verdad? Que es bien tremendo. Yo creo que todos tenemos una porción pequeña de fe. Y conforme uno vaya desarrollándose, uno va encontrando, uno va conociendo. Entonces el misterio del juicio del mundo, de la incredulidad, es que amar más las tinieblas prejuzga su destino eterno. Entonces una de las cosas que viene la incredulidad es por amar más las tinieblas que a la luz, como dice la palabra. Y eso ha causado realmente mucha conflicto en nuestra alma. Porque de alguna forma, cuando hablamos de las contaminaciones, de cómo cuando nacimos, el enemigo nos ha tratado de matar, de destruir, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y cuando vemos este versículo de Juan 3:18, nos damos cuenta que el Señor nos da la oportunidad para poder ingresar en el reino de Dios. Amén, así es, hermana Guadalupe. Amén. Lo tremendo, lo que me llama mucho la atención, dice que, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si vamos al versículo anterior, el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que el sacrificio del Señor Jesús fue para todos nosotros. Y no es, si lo podemos decir de esta manera, justo que nosotros no creamos que el Hijo de Dios vino y se dio por nosotros. Si nosotros no lo creemos, entonces esa es la razón por la que somos condenados. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, ya se dio todo por nosotros, para que lo creamos. Y no podemos excusarnos en que no lo vimos. Amén. Porque es por fe. Amén. Por fe es que nosotros tenemos que creer, y si nosotros damos el paso de fe, como dice en la Biblia, que si viene Él y toca nuestro corazón, que no lo endurezcamos. Amén. Amén. Entonces vamos a poder continuar creyendo de que en verdad Jesús vino para salvarnos, y vamos a escapar de este juicio que viene para los que no creyeron en Él. Así es. Amén. Sabemos que también hay juicios correctivos, sí, pero estamos hablando ya de los los salvados, de los que ya entramos o estamos ya en la vida eterna, porque recordemos que la salvación es gratuita. No hay que hacer nada, simplemente creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, porque ese sacrificio es más que suficiente para salvar a toda la humanidad. Y si vinieran más humanidades y hay más creaciones fuera de este planeta o de esta galaxia, también es suficiente la sangre de Cristo, porque Él hizo un solo sacrificio, una sola vez, dice, para llevar muchos al reino. Pero lo interesante es de que aquellos, como decía mi hermana Guadalupe, entender que aquellos que no han creído es que ya han sido juzgados, ya son juzgados. O sea, ¿quién los ha juzgado? Sería la pregunta. Yo diría que es el Padre quien ya ha juzgado a muchos. Y obviamente hay otros que todavía por cuestiones religiosas todavía siguen dudando de que
no, donde yo estoy en mi religión, pues para qué necesito buscar más y aquí estoy bien. Pero el Señor en su misericordia, Él va sacando a los que son de Él, a los que son del Hijo, y los va trayendo a su reino. Pero hay algunos otros que ya han sido juzgados, que ellos ya no han creído o no van a creer nunca. Pero yo espero que tú, mi estimado amigo que estás viéndonos, no seas de ese grupo, que seas del grupo de los que escuchan y creen que Cristo es el Hijo de Dios, y pues confiando en Él y recibiéndolo como único y suficiente Salvador, es como podremos alcanzar la vida eterna. Yo quiero compartir otro versículo en Juan 5:24, hablando precisamente del que cree en Cristo, dice que cree en el Padre. Dice, si alguno oye mi palabra y cree en el Padre que me envió, o sea, si cree en Dios y escucha la palabra de Jesús, de Cristo, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. O sea que aquel que cree al que envió, que es al Padre, y escucha la palabra, porque precisamente hace un momento hablábamos acerca de qué es la diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es el que pone atención. El que oye simplemente está, como decimos, papaloteando. O sea, yo puedo tener una estación de radio, por ejemplo, los hermanos o amigos que nos están escuchando a través de la radio, ellos pueden tener su estación de radio con este mensaje o con una alabanza, pero están haciendo otras cosas, no le están poniendo atención. Pero el que escucha atentamente y pone atención es el que recibe, el que deja que la palabra de Dios penetre hasta su espíritu y haya un cambio, haya un fruto de esa palabra. Amén, es bien tremendo, mi hermano, porque realmente hay muchas personas, ¿verdad? Que, como decía el hermano, que Dios tenga misericordia. Pero ahora nosotros tenemos la gracia y la dicha, va, de que Él nos rescató y nosotros le escuchamos. Y hoy día estamos viviendo por la fe, viviendo su palabra, su presencia. Pero hay mucha gente que trata de salvarse poniendo su fe en cosas que tienen o hacen, en buenas obras, capacidad, inteligencia, dinero, posesiones. Pero solo Dios puede salvarnos de lo que la verdad debemos de tener, es de la condenación eterna. Confiamos de Dios reconociendo la insuficiencia de nuestro esfuerzo para alcanzar la salvación y pidiéndole que haga su obra en nuestro favor. Que Jesús habla acerca del que no cree, se refiere que le rechaza por completo, hace caso omiso de él, no al que tiene duda momentánea. Fíjense qué tremendo, porque a veces nosotros siempre pasamos por, ¿cuántas veces? Por ejemplo, hermano Elvis, yo te haré una pregunta. ¿Cuántas veces te llegaron a evangelizar hablando de Cristo? ¿Y cuántas veces dijiste que no? Y cuando de repente tú sentiste, ya estabas adentro diciendo, ay Señor, gracias por tu misericordia. Amén, así es. Bueno, yo creo que nos ha sucedido a la mayoría, que de repente decimos, no, yo estoy bien, como decía anteriormente, no, yo para qué, estoy bien, no estoy listo, no estoy preparado. Es la frase de muchos, porque nos creemos que tenemos que ser justos, que tenemos que ser buenos para poder entrar al reino de los cielos. Y no, es interesante esto, porque hay un versículo que yo les quiero compartir acerca precisamente del religioso, el que piensa que él tiene que hacer algo en favor de Dios para agradar a Dios. Mas sin embargo no es así. Dios tiene que hacer algo para que lo puedas agradar. Si Él no hace nada en ti, no podrías agradar a Dios. Dice en Juan 3:19, dice, hablando de Jesús, dice, he venido para que se haga juicio, para los que son ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. ¿Quiénes son los que no ven? ¿Y quiénes son los que ven en este caso? Los que ven y se quedan ciegos son esos religiosos que ellos ven, que ellos ponen primeramente, nosotros conocemos a Dios, conocen las escrituras, o sea, han visto o conocen algo de Dios, pero creen que ellos por su propia justicia pueden alcanzar la vida espiritual y pueden agradar a Dios, y que solamente agradando a Dios ellos pueden alcanzar la gloria. Más sin embargo hay otros que no ven o no veían porque no buscaban de Dios, estaban completamente alejados, pero escucharon una palabra. Y cuando, por ejemplo, un ejemplo, Jesús cuando le decía a los fariseos que las prostitutas, los borrachos irán delante de ustedes,
Entonces, esos eran los ciegos que no veían. Yo era un ciego que no veía, pero el Señor en su misericordia, Él me abrió los ojos y ahora puedo ver. Pero hay muchos que ven porque conocen palabra, pero con ese conocimiento no dejan que el Señor abra sus ojos, porque ellos no se lo permiten, porque creen que ellos son más buenos que Dios. Amén. Y algo que ayuda mucho a la incredulidad es la dureza de corazón. Y muchas veces es esa la razón por la que, aunque podemos leer la Biblia de pasta a pasta, pero si hay dureza en nuestro corazón, si hay pecado en nuestra vida, eso no nos permite a nosotros creer, porque tenemos que reconocer que el Espíritu Santo viene, y si nosotros dejamos que Él obre en nuestras vidas, entonces va a ir quitando todas esas cosas que nos roban la fe, que nos roban el acercarnos a Dios, el conocerlo más a Él. Pero cuando nosotros, como decía usted, queremos justificarnos por nosotros mismos, entonces cometemos un grave error de pensar que es por nuestras obras. Y no es así, es por gracia que somos salvos. Y si nosotros somos sinceros delante del Señor y le entregamos eso que tenemos escondido, eso que nos afecta, eso que no nos deja crecer, entonces ya no vamos a ser faltos de fe. Estaban hablando de la fe, y la fe, si nosotros ponemos atención a lo que Jesús dijo, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué cosas grandes no haríamos? Amén. Y un grano de mostaza, una semilla de mostaza es algo tan pequeñito, tan diminutivo. Entonces, ¿qué tanta fe es la que hay que tener ahora? Amén. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que nosotros estamos escondiendo? Si nosotros nos queremos justificar nosotros mismos delante de Dios, tenemos que recordar que aquel que está haciendo la obra en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios, y Él va a continuar esa obra hasta perfeccionarla. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer? Dejar que la palabra de Dios nos lave, dejar que esto nos limpie. Como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que si hay incredulidad en nosotros, hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que confrontar, ser sinceros y decir: Señor, no te creo, o Señor, me falta fe, o Señor, me cuesta creer a tu palabra. Porque muchas veces nosotros, aún con nosotros mismos, no somos sinceros. Nosotros mismos nos engañamos y creemos que así engañamos a Dios, y no es así. Amén, así es. Sabemos que Dios no puede ser engañado por nadie. Amén. Así es, tremendo. Bueno, sabemos que nos estás escuchando, nos estás viendo, y que tal vez tienes necesidad de oración. Pues queremos recordarte que el teléfono está disponible en el área 323-789-1665, 323-789-1665, para que nos llames y puedas pues poner esa petición delante del Señor, para que todos pues nos unamos. De hecho, los ancianos de la iglesia siempre oran al final de los servicios por esas peticiones, así que la oportunidad es tuya y la fe depende de ti, para que el Señor obre un milagro. Porque hemos visto varias historias. Yo estaba leyendo una hace rato, hermana Guadalupe, de cómo el Señor, a veces por la fe de otros, sana, o la fe de uno mismo. Hay que poner entonces en marcha la fe. Para seguir hablando del tema, voy a leer otro versículo. Es en Juan 3:19, y hablando acerca precisamente de cómo la gente ama más su propia vida, sus propios deseos, que la luz. Dice en Juan 3:19, un versículo muy bonito y muy conocido. Dice: la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quisieron la luz que vino a este mundo, sino que prefirieron la oscuridad o las tinieblas, dice otra versión. Entonces vemos aquí que a veces no es falta de incredulidad. A veces la gente, de repente, sí, como decía mi hermano, daba un ejemplo anteriormente fuera de cámaras, de que hay personas que dicen: no, yo no creo algo, pero dentro de mí, yo no creía, pero dentro de mí había algo que me decía que algo podía pasar, un milagro. Amén. Pero hay gente que ama más las tinieblas, su vida de carnal, su vida de, no sé, de excesos, su vida del pecado, más que la luz, porque la luz lo que hace es alumbra. Entonces alumbra el pecado, alumbra lo que escondes, y hay mucha gente que le gusta esconder. Como decía mi hermana, a veces nosotros mismos nos engañamos, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces
cuando la luz entra, dejamos que Cristo entre en nuestra vida, sabemos que va a alumbrar, que llega la luz y alumbra todo, y todo lo que está mal llega a arreglarlo. Entonces mucha gente prefiere vivir en esa tiniebla, ocultando su pecado, que abrir su corazón para que la luz entre, hermano Héctor. Fíjate, hermano, que eso me recuerda a Zaqueo. Cuando Jesús le dijo, voy a ir a tu casa, imagínate qué tremendo va todo lo que Zaqueo guardaba en su corazón, en su alma, que el Señor cuando le dijo, Zaqueo, voy a ir, y es como la luz viene a nosotros. Y en su caja fuerte también. Sí, y entonces ya cuando el Señor le dice, bueno, voy a ir a ti, ya me imagino cuando el Señor empezó a decir, a ver, mira eso que tienes ahí, ¿qué pasó? Y eso ahí. Pero de entre lo más profundo, como decía hace un momento, mi hermano, hay un poquito de fe que cuando viene la luz hace un accionar, un conectar, que cuando menos siente la persona uno cree, y de estar en incredulidad, entonces se hace rema en su vida de él y sale de la condenación y lo pasa en la vida. No es la palabra. Así es, pues tenemos que creer, si no sabemos que para los incrédulos pues habrá el juicio, mi hermana Guadalupe, y qué es lo que estamos ahora hablando, que hay que evitar ese juicio, de esa muerte segunda, donde será destruido todo aquel que no crea en el Hijo de Dios.